Número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Los números fraccionarios son el cociente indicado a sobre b de dos números enteros que se llaman numerador a y denominador b. Siempre b debe ser diferente de 0. Por ejemplo, en la fracción 3 sobre 5, el denominador 5 indica que son quintas partes, es decir, denomina el tipo de parte de la unidad de que se trata. El numerador 3 indica cuántas de estas partes hay que tomar, 3 quintas partes. Clasificación de los fraccionarios. Los fraccionarios, según la relación entre el numerador y el denominador, se dividen en fracción mixta, que es la suma abreviada de un entero y una fracción propia. Por ejemplo, 3 y cuarto, 2 y medio. Fracción propia. Es una fracción en que el denominador es mayor que el numerador. Por ejemplo, 4 quintos, 5 octavos, 15 23avos, siempre representan una fracción menor que la unidad. Fracción impropia. La fracción impropia es una fracción en donde el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 9 cuartos, 5 medios, 15 séptimos representan una fracción mayor que la unidad. Fracción reducible. Es una fracción en la que el numerador y el denominador no son primos entre sí y puede ser simplificada. Por ejemplo, 9 tercios, 8 medios, 28 séptimos. Fracción irreducible. Es una fracción en la que el numerador y el denominador son primos entre sí y por tanto no puede ser simplificada. Ejemplo, 5 tercios, 9 séptimos, 23 19avos. Fracción inversa. Es una fracción obtenida a partir de otra fracción dada en la que se ha invertido el numerador y el denominador. Por ejemplo, 3 quintos y 5 tercios son inversas. 15 29avos y 29 quinceavos son inversos entre sí. Fracción aparente o entera. Es una fracción que representa cualquier número perteneciente al conjunto de los enteros. Por ejemplo, 3 tercios es igual a 1, 12 tercios es igual a 4. Fracción compuesta. Es una fracción cuyo numerador o denominador o los dos contienen a su vez fracciones. 3 medios sobre 5, 4 tercios sobre 5 medios. Tenemos la fracción equivalente. Es la que tiene el mismo valor que otra fracción dada. Por ejemplo, 3 quintos es equivalente o vale lo mismo que 9 quinceavos. Fracción homogénea. Las fracciones homogéneas son fracciones que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 3 cuartos, 5 cuartos, 7 cuartos son fracciones homogéneas. Fracción heterogénea. Las fracciones heterogéneas son fracciones que tienen diferentes denominadores. Por ejemplo, tenemos 3 quintos, 4 séptimos, 5 novenos, son fracciones heterogéneas.
fracción decimal. Es una fracción en la que el denominador es una potencia de 10. Un décimo, 2 centésimas, 10 milésimas. Según la escritura del numerador, tenemos la fracción unitaria. Es una fracción común de numerador 1. Un séptimo, por ejemplo. Conversión de fraccionario a decimal. Para convertir un fraccionario en decimal, debo dividir el numerador entre el denominador. Ejemplo, convertir 3/5 en un decimal. Hago la división 3 entre 5, donde 3 es el dividendo, 5 el divisor. Como 3 entre 5 no cabe, le pongo un 0 al dividendo y pongo 0, en el cociente. Luego busco un número que multiplicado por 5 me dé 30 y es el 6. Resto el 30 al dividendo y me queda como residuo 0. Entonces ya tenemos que 3/5 es igual a 0,6. Otro ejemplo, convertir 1/8 en decimal. En este caso el dividendo es 1 y el divisor es 8. Hago la división. Como 1 entre 8 no cabe, entonces multiplico por 10 el dividendo y pongo el 0 en el cociente. Ahora busco un número que multiplicado por 8 me dé 10 o menos. En este caso sería el 1, ¿ya? Y 1 por 8, 8 se lo resto al dividendo y me queda 2 en el residuo. Como 2 en 8 no cabe, lo multiplico por 10, pero ya no coloco nada en el cociente. Entonces necesito ahora un número que multiplicado por 8 me dé 20 o menos, que en este caso sería 2. 2 por 8, 16, se lo resto al residuo y me quedaría 4. Nuevamente, la misma operación, multiplico por 10, quedaría 40, un número que multiplicado por 8 me dé 40 sería 5. Ahora tengo como residuo 0, entonces ya tenemos que 1/8 es igual a 0,125. Conversión de decimal a fraccionario. Para escribir un número decimal en forma de fraccionario, debo dividirlo por un múltiplo de 10 con tantos ceros como decimales tenga el número y eliminar la coma del numerador. Ejemplo, expresar 0,25 como fraccionario. El número tiene dos decimales y entonces divido entre 100 y elimino la coma del numerador. Me quedaría entonces 25 sobre 100. Al simplificarlo me queda un cuarto. Por lo tanto, 0,25 es igual a un cuarto. Otro ejemplo. Expresar 3,628 como fraccionario. El numerador tiene 3 decimales y entonces divido entre 1000 y elimino la coma del numerador. Tendría entonces 3628 sobre 1000, que al simplificarlo me va a quedar 907 sobre 250. No puedo simplificar más de allí porque 907 es un número primo. No se puede dividir más. Entonces ahora tenemos que 3,628 es igual a 907 sobre 250. Conversión de decimal periódico a fraccionario. Un decimal periódico es aquel en que se repiten infinitamente algunos de sus decimales. Por ejemplo, 12 sobre 7 es igual a 1,714285, 714285, 714285. Se repite infinitamente el 714285. Bueno, entonces esto se escribe
1,714285 con una barra encima de los decimales que se repiten y se lee 1,714285 periódico. Ejemplo, expresar 0,36 periódico como fraccionario. Entonces, para escribir un decimal periódico en forma de fracción, este se multiplica por 10 a la n, siendo n el número de cifras de la parte periódica. En este caso, x es igual a 0,36 periódico, tiene dos decimales, entonces multiplico por 100. 100x es igual a 36,36 periódico. Ahora, a esa cifra le resto la ecuación original, o sea que 100x, que es igual a 36,36 periódico, le resto x igual a 0,36 periódico, que era la que teníamos inicialmente, quedándome 99x igual a 36. Ya desaparece la parte periódica porque la restamos. Ahora nos queda 99x es igual a 36, entonces ya solo despejo x, que sería x es igual a 36 sobre 99, por lo tanto x es igual a 4 sobre 11. Lo que quiere decir que 0,36 periódico es igual a 4 sobre 11. Hemos pasado de decimal periódico a fraccionario.